cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Hay historias un poco más oscuras, donde el bien a veces no triunfa sobre el mal, donde no gana el amor verdadero y donde no existe el vivieron felices para siempre. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿qué tal, Insomniers? ¿Cómo están? El día de hoy es un jueves más de Proyecto Insomnio. Vamos a estar platicando sobre un famoso personaje que ya pudieron identificar en el intro de este capítulo y en el título del capítulo. Y para platicar el día de hoy nos encontramos, como siempre, Rafa, Julio y yo, Carlos. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, en un cuento de hadas, porque Disney yo creo que marcó la infancia de todo mundo. Sí, güey. Que el apellido se pronuncia Disney, ¿no? Pero pues creo que todo el mundo lo decimos Disney, ¿no? Entonces este capítulo lo vamos a decir Disney. Rafa, ¿tú cómo estás? Yo ya estoy más que listo para iniciar, como dijo Julio, el tema de Disney y ver si realmente es el lugar más feliz de la tierra. Venga. Sí, porque no todo es miel sobre hojuelas, también. Hay un lado B bastante ahí perturbador y un buen de leyendas urbanas y de mitos acerca de lo que sucede en todo lo que hay detrás de lo que hace Disney. Claro, sí, porque aparte el vivieron felices para siempre no todas las veces es real, ¿no? La vida tampoco trae esos matices en ocasiones. Sí, sí. Bueno. Pues sí, y más o menos de qué va el capítulo, Rafa, digo, con todo esto que hablamos. Pues como les dijimos, queremos explicarles los lados B de los cuentos más famosos de Disney, La Cenicienta, La Sirenita, Blancanieves, qué sucede en los parques de diversiones, y me refiero como a las cosas extrañas o mitos que se dicen que suceden. Hay algunas conexiones entre las películas, teorías de la muerte de Walt, y que muchos de los puntos que vamos a decir no quiere decir que sean verdad. Como decimos, hay una historia medio o leyenda urbana más bien, o hay unos mitos que se han hecho bastante populares. Nada es a ciencia cierta verdadero, pero eso que queremos platicarles genera morbo y aumenta la leyenda tanto del parque de diversiones como de los cuentos y de la historia de Walt Disney. Pues fíjate que Walter Elias Disney es uno de los personajes más famosos, yo creo que del siglo pasado. Todo mundo lo ubicamos, y si nos ponemos a pensar, yo creo que no todos sabemos realmente cuál es la temporalidad en la que estuvo en este mundo Walt Disney. Nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. ¿No? Hace 120 años. Sí, güey, o sea, es una idea, ¿no? Walter era el hijo cuarto de una familia o de hermanos eran 5. Su infancia la pasó junto con su familia en una granja en Missouri hasta 1909, donde su padre enfermó y tuvieron que irse a vivir a Kansas City. Ahí, por ejemplo, Walter empezó a trabajar repartiendo periódicos. Después quiso alterar sus papeles para poder entrar al ejército. Ahí es donde se da cuenta que no tenía registro de nacimiento. Modifican sus papeles, entra al ejército, pero como tenía 17 años, únicamente lo aceptan para la Cruz Roja y como chofer en la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate lo longevo que era este personaje, ¿no? Después de que regresa de la guerra, entra a trabajar en una agencia de publicidad, que ahí es donde conoce a uno de sus mejores amigos, que lo ayuda a fundar todo el emporio de Disneyland y todo este asunto. En 1922 se le ocurre emigrar a Hollywood para probar suerte.
crea su propia empresa y como muchos, pues fracasa en el intento, no conseguía contratos. En ese tiempo la animación era en blanco y negro y era muda. Si nos ponemos a pensar cómo podían animar, pues eran muchísimos dibujos casi iguales que se iban modificando nada más de posición en posición. Si hacemos el ejercicio de dibujar algo y le pasamos rápido las hojas, podemos ver a lo mejor cómo se mueve, ¿no? Yo creo que todos alguna vez intentamos o jugamos a hacer eso de niños. En tu cuadernito, ¿no? Cuadernito, exactamente. Sí, pues así claro. pasó. Y su primer personaje fue el conejo Oswald. Pues todo su empeño lo puso en este personaje, pero se enfrentó contra la industria y le quitaron los derechos de ese personaje, dejando a Disney en la bancarrota. Pero no se rindió, dijo, este es mi sueño, quiero continuar haciendo esta animación. Solamente fue una salida en falso, ¿no? Exactamente. Y creó al personaje más famoso y que impulsó a Disney a ser lo que hoy en día es. Muchos lo conocen con otro nombre, pero les voy a preguntar si sabían cuál era el verdadero nombre del ratón más famoso en todos los cuentos de Disney. Si dicen que es Mickey Mouse, su verdadero nombre o su nombre original no era Mickey, era Mortimer, el ratón. Bien tétrico. Exactamente, sí. La esposa fue lo que le dijo. Dijo, es un nombre súper tétrico, no creo que tenga ningún éxito, tiene más amigable. Y le sugirió Mickey Mouse. Y ahí empieza la historia. Digo, Mickey es el personaje más famoso, yo creo que de todos los cuentos. Si no, ahí anda pegándose el primer lugar, ¿no? Compitiendo. Sí, sin duda es él. Yo también creo que es él. Y ya entrando como en materia de los cuentos y el origen oscuro que tienen algunos cuentos de las películas más populares de Walt Disney, pues encontramos a Blancanieves, ¿no? Que es, dicho sea de paso, el primer largometraje de la compañía. Esta película representó como pues algo muy importante en ese momento para la industria de la cinematografía, de la animación. Era color, ¿no? Era un proyecto bastante ambicioso que, aunque fue fue un éxito, digamos, comercial, endeudó bastante fuerte a Disney. O sea, no la tumbó, pero sí los endeudó bastante. Después sacan Pinocho, ¿no? Ajá, sale Pinocho, ajá. Y no es como un buen proyecto así como al nivel comercial. Deja medio endeudado ahí ya casi también en la quiebra a Disney. Bueno. Y se reponen con Dumbo y con Bambi, que son las siguientes producciones. Son unas joyas. Que pues, obviamente son unas joyas y clásicos que hasta el día de hoy disfrutamos, ¿no? Y las más tristes, güey. Y las más tristes, güey. También tiene una onda ahí medio triste también las películas, güey. Pero fíjate, Blancanieves, regresando a Blancanieves, está basada en una historia real, güey. ¿Ok? Blancanieves es una mujer de nombre María Sofía Margareta Catarina von Erthal. Ay, buen nombre, es un buen nombre. Ella era una pequeña que nació en 1729, güey. O sea, estamos hablando de... Ya tiene casi mucho tiempo. Años. No, 1729. Cabrón, no. En un pueblo de Lohr, en Alemania. Cuando ella tenía apenas 12 años, su madre fallece. María Sofía es ligeramente ciega, parcialmente ciega debido a una viruela. O sea, todo le pasa, ¿no? 2 años después de que muere su mamá, su papá se casa con Claudia Elizabeth María von Benningen. Pero ella era la condesa imperial de la región, güey. Entonces, ella ya tenía hijos con su primer matrimonio. Y más o menos como en el cuento de Cenicienta, pues la madrastra, digamos, en esta onda, en es lugar... Ajá, pero no de que hiciera menos a Blancanieves, sino de tirarle hate, güey. O sea, de neta odiarla, menospreciarla, o sea, humillarla y todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Ajá. Y Blancanieves, en este caso, o sea, María Sofía, ¿no? Que es como Blancanieves, en quien se basa el personaje, era una mujer, pues, muy bella, noble, era joven,
Siempre ella fue muy bondadosa, caritativa, ayudaba como a la gente necesitada. Y el pueblo la quería mucho, güey. Entonces había unas minas de hierro que Blancanieves solía visitar para ayudar a los niños que trabajaban como en esas minas. Y pues de ahí se dice que nace la idea para los 7 enanitos de Blancanieves, ¿no? Que eran como pues niños desnutridos en realidad, que trabajaban pues explotados en una mina de hierro y que la querían mucho porque ella pues los procuraba y, como te digo, era bondadosa, era amable. Entonces la madrastra, que en este caso vendría siendo como la representación de la bruja ya en el cuento como lo conocemos, se acordarán del famoso espejito, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues ese espejo también existe, güey. Y también, y de hecho existe al día de hoy, o sea, puedes visitarlo en Alemania, en esta localidad de Lor. Es un espejo súper antiguo que, por la forma en la que está construido, si le hablas cerca al espejo, hace como un eco de tu voz, como si te contestara. Ay, cabrón. Entonces hay imágenes del espejo, o sea, te digo, sí existe, ahí se las vamos a poner en las redes. Al final, la historia real de Sofía, de María Sofía, pues fallece. No hay un final feliz para ella, como en los cuentos de Disney, ¿no? Lo que decíamos. No se sabe bien las causas de la muerte, pero se sabe que pues murió sola. No, o sea, ni siquiera hubo príncipe tampoco. O sea, murió sola. No tuvo un final feliz o de cuento de hadas. Se dice que incluso su ataúd de María Sofía, en el que fue enterrada, era especialmente distinguido. O sea, le hicieron como un homenaje a la joven por ser tan buena. El pueblo le hizo un ataúd súper bueno. Y como esa zona es como muy distinguida por sus trabajos de cristalería, el ataúd, aunque no era totalmente de cristal, sí tenía algunas piezas talladas con cristal. Entonces está como... Por eso la referencia en el cuento, güey. Por eso la referencia en el cuento, güey. Entonces está bueno, güey. Y es interesante. Walt Disney ganó 26 Óscares. 4 de ellos son honoríficos, pero uno de ellos es por Blancanieves. Y está bien padre que la Academia le dio el Oscar y 7 copias igualitas, pero miniatura de la estatuilla, güey. Ah, para los enanos. De los enanos. Órale, no. Es my home. Sí. Está buenísima esa madre, güey. La verdad es que sí está bastante interesante la historia, digamos, original, que la verdad yo creo que al menos Julio y yo desconocíamos de Blancanieves. Y les quiero platicar de otro cuento bastante popular para Disney y que al final yo creo que todos conocemos, el cuento bonito y de color rosa. Y pues vamos a platicarles un poquito acerca del lado B de la historia original y del cual está basado La Cenicienta. Resulta ser que La Cenicienta está basado en un cuento chino que data del siglo IX a.C. y que se llama Ye Shen, la Cenicienta china. Después, un escritor italiano llamado Jean-Baptiste Basile popularizó su versión como para un mercado, digámoslo así, más occidental, pero pues no tuvo la fama que alcanzó después con una versión de los hermanos Grimm en 1812. Pero no fue hasta 1950 que Disney hizo la película y se volvió, digamos que, en una de las princesas favoritas de todas las niñas. Claro. Ahí les va la historia de Yen Shen. Era una bella joven que se le consideraba como muy hermosa porque en ese tiempo de la historia en China, las jóvenes, o más bien las mujeres, se les consideraba como muy bonitas, bellas o hermosas porque tenían pies muy pequeños. También hay que recordar que en ese tiempo en China había una tradición que era muy famosa a la que le llamaban los pies de loto, que mientras tu pie más chico sea, eras más hermosa. Entonces, el cuento de Yen también consta de una madrastra y de sus hijas. Lo que pasa aquí es que en ese tiempo iba a haber como un baile, el baile que se le considera el baile donde los jóvenes solteros eligen a su pareja. Desafortunadamente, Yen no tiene familia y vive con su madrastra, igual que en el cuento. Muy parecido más bien al cuento que conocemos de Disney. Entonces,
Su madrastra, al saber que ella era muy bonita, la esconde para que no pueda ir al baile y solo vayan sus hijas. Pero Jen tenía un pescadito que, digamos, era mágico, pues este pescadito podía hablar. La madrastra sabía los dones de este pez y lo mata y se lo come enfrente de ella. No, ma. Y deja su esqueleto tirado ahí en la basura. Jen lo recoge y, como sabemos, este pez es mágico y sus espinas también son mágicas. Ella hace un ritual, convoca espíritus para que la ayuden y la puedan transportar al baile. No, cabrón. O sea, no hay hada madrina. No, o sea, no para aquí ser libre. Aquí no hay hada madrina. Aquí el tema es el pez. Entonces ella va al baile y desafortunadamente la magia también dura poquito. Pero tienes que ordenar tus prioridades, Cenicienta. Pero ese tiempo en el que ella estuvo en el baile, el príncipe la vio y quedó enamorado de ella. De igual manera, ella tiene que regresar a su casa, pero pierde su zapatilla. Entonces el príncipe comienza la búsqueda. Cuando por fin llega a la casa donde vive Jen Shen, la madrastra, al ver que llega el príncipe con todos sus seguidores o sus súbditos, y ella ambicionando querer que sus hijas se quedaran con el príncipe, a una le corta los dedos del pie y le venda la herida para que la zapatilla pueda caber en el pie. El plan funciona, pero al poco tiempo la joven comienza a sangrar y a quejarse del dolor y pues la devuelven a su casa. Con la segunda hija le corta el talón y pasa exactamente lo mismo y pum, se dan cuenta, la regresan a su casa. En esa segunda ocasión el príncipe ve a Jen Shen y la identifica, güey. Así que la obliga a probarse el zapato y evidentemente le queda perfecto. Así que se casan del 3. No todo está terminado. No, para nada. Sí. Tiempo después, Jen se casa con el príncipe y la madrastra y sus 2 hijas son condenadas a muerte, tirándolas a un pozo para ser apedreadas por la multitud. Ese es el cuento original chino. Los hermanos Grimm es muy parecido, en 1812, solo que aquí la madrastra a la primera hija le corta 2 dedos del pie para que igual le quepa la zapatilla. A diferencia del primer cuento, aquí no es un pez quien le ayuda, sino es un pájaro que se posa siempre en la tumba de la madre de la Cenicienta. Entonces ella va y le cuenta, digamos, que pues sus tristezas, como que tiene una conversación con su madre, o más bien ella le cuenta al ataúd de su madre lo que le pasa, y el pajarito siempre está ahí atento a ella, y este pajarito es quien la ayuda, exacto, a ir a la fiesta, dado que esta fiesta que hace este príncipe en la versión de los hermanos Grimm dura 3 días. En las 3 Pachangón loco. En las 3 noches que dura la fiesta, la Cenicienta va, pero al tercero, el príncipe, al ver que ella siempre se iba antes de que llegan las 12 de la noche, le obliga a sus esclavos que pongan pegamento en las escaleras para que ella no pudiera escapar. Desafortunadamente se le pega la zapatilla, ¿no? Y pues sucede todo como lo conocemos. Cuando llega el príncipe a la última casa del reino, que es donde vive la Cenicienta, la madrastra de igual manera le corta todos los dedos del pie a su hija para que le quede la zapatilla, pero aquí se dan cuenta porque los pajarillos empiezan a cantar y empiezan a decirle al príncipe que revise su pie, y se da cuenta que no tiene dedos, güey. Y cuando llega a su casa hace lo mismo con su segunda hija, le corta el talón para que pudiera entrar la zapatilla. De igual manera sucede lo mismo, los pajarillos le dan el pitazo al príncipe y él sabía que ya habían digamos probado la zapatilla en todas las jóvenes del reino y solo quedaba una, y evidentemente pues le queda la zapatilla a Cenicienta. Aquí el castigo para las hermanastras y madrastras de Cenicienta es que fueron atacadas por unos pájaros que las dejaron ciegas. Oye, pues fíjate que todos estos cuentos van subiendo como de tono a lo macabro. Sí. Y es volver también de uno que se desarrolla en el mar, y tal vez uno de los cuentos favoritos de muchos, ¿no? A mí también me gustaba mucho de niño, de La Sirenita. Claro. Fíjate que el autor también, obviamente no es Walt Disney. El autor del cuento lo publica el 7 de abril de 1837. O
Su nombre es Hans Christian Andersen. Al final del día, sabemos que Disney ha plagiado. Se ha basado. Se ha basado, como muchos de sus cuentos, en ya sea de los hermanos Grimm o de algún otro autor de cuentos viejos, ¿no? Porque también su mamá le solía leer cuentos cuando era niño. Pero ya en el de La Sirenita, digo, como todos sabemos, pues está La Sirenita y tiene 4 hermanas. Son 5 hijas que viven en el reino marino junto con su padre, y en el cuento original también tienen una abuela. En este reino, a los 16 años las sirenas podían subir a la superficie, era como el premio, y a partir de ahí ya podían subir cuando quisieran. Pero antes de eso no lo podían hacer. Obviamente las hermanas, pues cada que van cumpliendo años, porque todas son mayores y se llevan un año de diferencia, cada que suben pues regresan y empiezan a contar sus anécdotas, y como ella es la última, pues es la que más esperanzada e ilusionada está con este cumplimiento de sus 16 años. Y cuando por fin le toca, sube a la superficie y pasa lo que hemos visto en la película, ¿no? En el cuento. Ve al príncipe, pero viene una tormenta, el barco se empieza a hundir, naufraga y salva al príncipe. Al príncipe Eric. Lo llevan nadando, lo dejan en la orilla y se pone a cuidarlo hasta que llega alguien a socorrerlo. El príncipe está inconsciente y llegan unas doncellas, lo logran reanimar, y a la primera que ve es una doncella, por lo tanto nunca se da cuenta que es la sirenita quien lo salvó. Cuando regresa la sirenita a su reino y con sus papás y con sus hermanas, lo primero que hace es obsesionarse con el príncipe, así que le pide consejo a su abuela, y su abuela le cuenta algo que no sale en la película, pero le dice: mira, las sirenas viven 300 años, pero los humanos viven mucho menos. La diferencia es que ellos tienen alma y por eso viven menos, porque el alma puede reencarnar tiempo después y demás. Ella trata de pensar cuál es la forma en la que podría llegar a la superficie para poderse enamorar del príncipe y vivir el sueño que ha tenido toda su vida. Y va con la famosísima bruja del mar. Úrsula. La bruja del... Exactamente. Fíjate que ahí, por ejemplo, está basada el cuento, bueno, la película de Disney, en una drag queen, una de las primeras drag queen de esta época. Le vamos a poner ahí en redes sociales a la verdad drag queen que inspiró a Úrsula. Y creo que iba a ser antes de un pulpo también una sirena, ¿no? Sí, de hecho querían que fuera la hermana del rey Tritón. También quieren que ahí prueban con calamares, con camarones y demás, pero creen que lo más terrorífico es el pulpo, y creo que no se equivocaron, ¿no? Es una de las villanas más icónicas de Disney. Pues, escuchen el capítulo de villanas. Sí, por favor, es buenísimo. Pues llega con esta bruja, le dice: ya sé cuál es tu deseo y sea lo que vienes. Sí te puedo ayudar, pero para concederte ese deseo, cuando tú llegues a la superficie y tengas tus piernas, cada paso vas a sentir como si miles de cuchillos te atravesaran las mismas, tanto que te van a hacer sangrar y el dolor va a ser impensable. Aún así quieres subir a la superficie, pues con su obsesión dice: sí quiero. Al ver esto, la bruja le dice: ok, el pago que te pido para eso es que no puedas hablar. Y si en la película ven que le quita su voz, en el cuento original le corta la lengua. Madre. La única condición para que pueda mantener sus piernas es que el príncipe se case con ella. Así lo acepta, llega a la superficie, y el único problema es que cuando conoce al príncipe Eric, se da cuenta que él está enamorado de la doncella que lo rescató, según él, de ese naufragio en ese momento. Dice: no hay persona con la que más quisiera casarme que sea esa doncella. Solamente se le rompe el corazón, pero como Ariel es muy, muy buena onda con él, pues la invita a bailes y pasean por el reino, cosa que es un dolor insoportable para ella, pero aún así, por el amor y la obsesión que tenía, lo sigue aguantando. Y sin lengua, para poderle decir que era ella, pues obviamente se le complica más, ¿no? El problema viene cuando le anuncia el príncipe que se va a casar con esta doncella, porque sabe que al día siguiente
ella va a morir. Y como lo había dicho su abuela, cuando las sirenas cumplen 300 años, al morir se convierten en espuma. Ujú. Sabe que si no cumple el pacto que había hecho con la bruja, pues al día siguiente de la boda del príncipe se va a convertir en espuma. Con el corazón roto se va a la orilla del mar y ve a sus hermanas. Todas las sirenas, cuenta el cuento original, que eran de cabellos largos, pero en este momento las ve con el cabello corto, a todas, con una pócima en la mano y con una daga en la otra. Y le dicen, hicimos un pacto con la bruja para que pueda regresar con nosotros al reino. La única condición que nos puso es, tienes que beber esta pócima y con esta daga matar al príncipe, para que la sangre del príncipe haga que recuperes tu cola de sirena. Se acerca a la habitación, ve a la esposa y ve al príncipe y no puede cometer el acto por el cual la habían encomendado, así que se regresa a la orilla del mar y al amanecer pues entra en el agua y se convierte en espuma. Toma. Así que no tiene nada que ver con el cuento y el final feliz que habíamos en La Sirenita. Sí. Wow, está bueno, güey. Vaya cuentos perturbadores. Sí, están pasados de lanza. Están rudos. Sí, sí están rudos y el que les voy a contar ahorita también está bien duro. Es la historia original de Peter Pan, o Peter Pan, como lo conozcan. No es para nada como lo conocemos, ¿no? La adaptación de Disney es de 1953, también ya es de las obras como más antiguas de esta como industria, de esta compañía. Y de hecho tiene tintes desagradables, pero de onda acá como de pederastia y esos rollos. Ver. Un tema complicado. Sí. James Matthew Barrie, que es el autor de esta novela, o como también es conocido como J.M. Barrie, tenía una rara obsesión con los niños pequeños y de hecho ha sido señalado por muchos historiadores como un acosador infantil con daños como en su mente, güey. Seguro. Y lo primero que les quiero platicar es como de qué va la novela de la vida de Peter Pan en ese tiempo, ¿no? Como la historia original. El título de la novela es The Little White Bird, o El pajarito blanco, o El pequeño pájaro blanco. Narra la historia de un hombre que se enamora de un niño pequeño al cual quiere robarse. Entonces trata como de conquistar a la mamá del niño para ganarse como su confianza y finalmente llevárselo, güey. Entonces, para robárselo y llamar como la atención del pequeño o hacerse su amigo, le inventa la historia de Peter Pan, que era una especie de hada, pájaro bebé, que vivía en los jardines de Kensington en Londres. La historia como lo conocemos hoy en día pues ya no se limita solo a los jardines de Kensington, sino a todo el país del nunca jamás, ¿no? O sea, ya la historia como la que conocemos pues ya está transformada, modificada, ya evolucionó. Al principio, Peter Pan era un bebé de una semana. O sea, era muy, muy pequeño. Nunca iba a crecer de una semana. Y por eso lo representaban como un pequeño pajarillo. De hecho, él creía que su madre siempre iba a dejar la ventana abierta para que pues regresara cuando quisiera. Y entonces pues despreocupadamente jugaba con hadas, ¿no? El cuento tiene ahí como la parte de la magia también ahí incluida. Y él nunca temió perder el cariño de su mamá, ¿no? Cuando finalmente un día decide regresar, se encuentra que ya es demasiado tarde, la ventana está cerrada, su madre está abrazando a un bebé, ¿no? A otro bebé, y pues él se desilusiona al darse cuenta que el amor de su mamá no era incondicional o perfecto como él pensaba, ¿no? Entonces, lo más turbio de este cuento empieza con el autor del cuento, güey. Porque J.M. Barrie se basó en su propia relación que él tenía con un pequeño niño de 5 años llamado George Llewellyn Davis. Verde. O sea, era una relación
no sentimental supuestamente, pero que de hecho él se hace amigo de esta familia, de los Llewellyn, y este güey tenía 37 años. O sea, cualquier amistad de un niño de 37, de una persona de 37 con un niño de 5 años, pues no es correcta, güey, ¿no? Sí, güey, ni Michael Jackson, güey. Vieron a la de Stranger Things, a esta Millie Bobby Brown, también tuvo una onda ahí de que era amiga de un rapero. Sí, también claro, salió como cosas de, no está chido que seas amigo de un menor de edad. Sí, claro. Y pues menos de 5 años, ¿no? Por este niño, Barry tenía un profundo afecto. Historiadores incluso, como les digo, han debatido si el interés de este escritor era romántico o qué onda, pero no se ha podido obviamente confirmar nada porque también es súper antiguo, ¿no? La historia. Pero hay varias. Sí, no hay como muchos datos, ¿no? No hay muchos datos, pero hay como cosas que hay como red flags que sí te pueden ayudar como a identificar que pues, no estaba chido. Ajá, claro. Este niño tenía 4 hermanos: John, Michael, Nicholas y Peter. Que Peter es en el que se basan para darle el nombre a la persona al personaje del cuento. Eran hermanos de George. Y casualmente en la vida real todos fallecieron de formas trágicas, o sea, ya sea por suicidio, enfermedades como pues bastante duras, incluso en combates bélicos también fallecieron. Entonces todos murieron como de cosas como muy trágicas. Lo más macabro de todo fue quizá cuando Peter, pues uno de los hermanos de George o de los niños, llamó al personaje de Peter Pan una terrible obra maestra, güey. Se suicidó a los 63 años este brother. Vaya. Antes de morir, el escritor J.M. Barrie lanzó una maldición, dejó escrita una maldición para que el que quisiera hacer una biografía de él iba a estar maldito por siempre. No quería que lo investigaran. Entonces te digo, empieza también ahí a tener como ondas medio turbias, güey. Y pues ya obviamente hoy en día, como conocemos Peter Pan, pues no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí, güey, no. Capitán Garfio. Nada que ver. Capitán Garfio. Campanita, sí, o sea, se toca el tema de las hadas, de la magia, pero pues obviamente ya la producción, pues, que le da Disney, pues ya le cambia toda la historia. Totalmente. Y también sabes que está bien interesante y son como datos que ha ocupado y que ha plasmado Disney en sus películas, como datos de la cultura pop, de íconos de la música, de artistas de Hollywood famosos. Y me refiero a que en la película del Libro de la Selva, no sé si recuerdan a unos buitres que cantan. Pues estos buitres, la imagen de ellos está totalmente basada en los Beatles. O sea, si ustedes se remontan como a esa escena, se darán cuenta que toda la fisonomía, de hecho hasta los cortes de cabello o de los pelitos de estos buitres, hacen referencia a los Beatles, ¿no? Hay que buscarla. Veanla, eso está bien interesante. También algo que me gustó un buen es que Scar, el león malo, el tío en El Rey León, el tío exactamente, en la película de Hércules, en una de sus escenas, Hércules lleva como trofeo a un león. El león de Nemea, güey. Pues exacto, güey. Este león es nada menos y nada más que Scar. No más. O sea, no se dice en la película, pero los colores, Sí, es igual. Sí, hacen referencia. Exacto. Oye, qué gran película Hércules. El Rey León, güey, no sé. Y el Rey León es top. Aladdin está basado, su físico, en específico su cara, está basada en Tom Cruise. Y la Sirenita se parece un buen, güey. Está basada en Alyssa Milano, güey, que pues, quizá la conozcan nuestros contemporáneos por una serie que se llama Charmed o Hechiceras. Sí, güey, claro. Fíjate que ahorita que decías de que salen en otras películas como referencias, también la mamá de Bambi sale en otras películas, o a veces también sale Bambi. Por ejemplo, salen en La Espada en la Piedra. Es el ciervo que están cazando. Digo, es el mismo dibujo. Obviamente no te dicen. Okay, también sale en la primera escena de La Bella y la Bestia. Aparece como un paisaje antes de llegar al castillo. Pues el ciervo que ven es la mamá de Bambi.
Ve. Y también hay una teoría de que la mamá, no, la abuela de Jane de Tarzán Ajá. es Bella, de la Bella y la Bestia. Mira. Por eso en Tarzán sale la vajilla de la Bella y la Bestia. Ok. Cuando están en el campamento se ve así como Chip, no sé cómo se llama. Sí, claro, Señora. sí. Pues fíjate que Está- también hay muchas, igual Bambi, por ejemplo, en sus escenas eliminadas, pues habían puesto a Bambi jugando en la nieve y después tuvieron como su película Frozen para quitarse como esa espinita de tener algo en la nieve, güey. O sea, hay como muchas referencias que hace Disney a sus propias películas, ¿no? Hay una- Está bueno, güey. En Frozen sale en una de las escenas de la boda de alguna de ellas dos, no recuerdo bien de quién, sale esta Rapunzel. Mira. Sale como que es de las invitadas, sale con Flynn y ya sale con Esos- el cabello café cuando ya... Cortado, ya esos, Ajá, sí, esos sí, sí. cameos. Y, O sea, en Leonardo y Bianca también sale la mamá de Bambi, güey. mira, eso sí no lo sabía. Lo que también está bien interesante es que el nombre de Wally hace alusión totalmente a Walter Elias Disney. Ah, Que Wall-E. es el nombre de Walt Disney, güey. Güey, órale. Como ven, están buenos esos datitos, ¿no? La verdad es que es como increíble. Digo, ¿cuántas generaciones hemos crecido con esos cuentos, no? O sea, al final del día hay N cantidad de historias, N cantidad de niños que hoy en día son adultos o adultos mayores ya muchos, que crecieron viendo estas películas, ¿no? O sea, hablando de los 7 enanos, yo creo que a lo mejor no pueden decir cómo se llaman los 7 enanos, pero la mayoría sabe al menos la mitad, ¿no? O sea, tienes a Gruñón, a Tontín, o sea, que son personajes icónicos. Sí, no, Y ahí- además, o sea, esta compañía es tan grande que ya hoy lo que representa a nivel mundial, o sea, ella también es dueña de Star Wars, de Fox, de Marvel. ESPN, de Marvel, de Sí, Pixar también. Sí, fíjate que Grupo. hay un dato ahí curioso. Pixar, por ejemplo, estuvo peleando mucho con Disney. Pixar en su momento la compró también Steve Jobs. Ajá. Entonces, Disney quería acabar a Pixar y Pixar fue el que terminó salvando a Disney porque también todo lo que trajo Pixar fue la revolución otra vez de la animación, ¿no? Porque ya no Sí. era Disney el gigante y después de eso, pues empezó a crecer tanto que, como dices, compró Star Wars, ¿no? Sí, Sí, no, total. y creo que más adelante estaría también bueno un capítulo de las teorías de Pixar, ¿no? De todos estos que decíamos como que viven en el mismo universo, todas las películas Claro. se conectan, entonces está bastante bueno también eso. Y fíjate que regresando a los cuentos, yo creo que les voy a contar tal vez mi favorito en la versión Disney, pero la versión original es muy, muy distinta. La Bella Durmiente. Ok. El autor también es Jean-Baptiste Basile, que es el que decía Rafa, que es el escritor de La Cenicienta. Y este cuento originalmente se llama Thalía, Sol y Luna y fue creado en el año 1634. Y era parte de una colección de los cuentos Pentamerón. Supongo que ahí también los hermanos Grimm hicieron como su versión. Seguro. Bueno, en este cuento, los sabios del reino predijeron que la hija correría un gran peligro, muy similar a como lo vemos en el cuento de Disney, pero aquí el peligro sería con una espina. Se enterraría una espina, y caería en un profundo sueño del que no podría despertar jamás. Su padre la colocó en una habitación del castillo y después de muchos años de ver que no reaccionaba y demás, pues abandonó el castillo y a su propia hija. Muchos años después, otro rey pasó por ahí y estaba buscando un halcón que se le había perdido. Pidió una escalera, subió a una de las torres para buscar a su halcón y encontró a la princesa dormida. Empezó a llamarla, la movió, pero no despertaba. Así que el tipejo le quitó su pureza y abusó de ella. Obviamente, la Bella Durmiente no reaccionó, no despertó y ahí la dejó y se regresó a su reino. Con lo que no contaba es que 9 meses después, la Bella Durmiente hubiera dado a luz a 2 pequeñines, un hombre y una mujer, y por eso el sol y la luna, así los llamaron. Y tuvo asistencia ahí
de las hadas. Por eso la versión de Disney pues, menciona unas hadas. Las hadas fueron las Sí, que pues ayudaron para que tuviera 9 meses sin comer ni nada y tuviera un embarazo logrado y todo, pues, Sí. fueron las hadas, hubo magia, ¿no? sí, güey. Y después de que nacieron los hijos, pues, obviamente ya no los podía alimentar. Y los niños, al ver que no les podía dar pecho, buscaron su mano. Y al tratar de succionar, uno de ellos logró quitarle la espina que tenía enterrada y que la hacía estar en su sueño. Obviamente después de esto despertó, empezó a criar a sus hijos, les empezó a dar pecho y crecieron pues bastante sanos. Años después, este rey que había abusado de ella regresó a buscarla como para hacer lo propio. Para su sorpresa, pues ya estaba despierta. Le confesó todo lo que había hecho, le mostró su arrepentimiento y ella lo perdonó y se hicieron amigos. Lo que ella no sabía es que era un rey y en el otro reino tenía una esposa y también tenía pues todo su palacio y demás para él. Él la visitaba frecuentemente hasta que un día su esposa legítima, se dio cuenta y le pidió que lo siguieran. Cuando vio que habían niños y una mujer, pues obviamente entenderán la furia de esta, que mandó por los niños con engaños pidiéndoles que el rey los quería ver y le pidió al cocinero del reino que los matara y que los sirviera en un banquete al rey. El tema es que el cocinero, pues obviamente con su buen corazón, no lo hizo y sustituyó a los niños por un cordero. Se lo dio al rey sin decirle a la reina y el rey dijo, este es el mejor platillo que he comido en mi vida, y le dijo la otra, pues es algo que es tuyo, seguramente por eso supo tan bien. Después de todo esto, pues hubo como un distanciamiento entre esos, el rey y la reina, con su coraje todavía no cubierto, mandó a traer a la Bella Durmiente, a la princesa Aurora, ¿no? Le dijo quién era y qué había pasado, y ella le dijo, pues perdóname, pero yo estaba dormida, pasó esto y esto, y pues no fue mi culpa. No obstante, ordenó que se prendiera una hoguera y le ordenó que se metiera a la hoguera. Empezó a gritar, llegó el rey y a la que mandó a la hoguera fue a su reina. Y al cocinero también, que había, según matado a sus hijos, le ordenó que lo mataran a la hoguera. Le dijo, sabes que yo no los maté, aquí están. Y vivieron juntos, no sé si felices por todo lo que había pasado, pero el verdadero cuento es que el rey se quedó con la princesa Aurora y sus dos hijos, Sol y Luna. Está bien cañón, pero fíjate, creo que Está bien feo, güey. tenemos que pensar en la época, en el momento como histórico en el que se desarrollaron esas historias, ¿no? O sea, donde pues era la pena de muerte y la hoguera y la horca y todo eso, Sí. La guerra era normal, güey, ¿no? Pues, Sí, o sea, oscurantista, totalmente, güey, ¿no? Sí. Año 1634. y te da una gran referencia de cómo logramos evolucionar incluso nosotros como sociedad y el día de hoy pues ya todo eso está pues muy alejado de lo que, o sea, no de lo que sucede, pero sí de lo que se consume, ¿no? O sea, de pues ese vuelco como familiar que se le dio como a las historias, que siempre hay algo bueno que se le puede sacar a lo malo. Sí, fíjate que algo que sí le podemos reconocer a Walt Disney es que estos cuentos tétricos pues les dio un matiz a lo mejor bonito. Ajá. Digo, en el caso de Bambi y el Rey León, pues tampoco son tan bonitos, ¿no? O sea, sí o traumatizan de repente a cualquier niño, porque pues, ¿quién recordará la escena de Bambi y su mamá cuando le dice, pronto, al bosque? Yo creo que es una forma bastante pues sutil y digerible de enseñarle a los niños temas complicados, ¿no? Como pueden ser la muerte o sea, que sí necesitas saber que existe y que, ¿no? Y lo vas a ir llevando hasta que tu mente dé para entenderlo. Claro. Sí, está bien cañón, güey. Oye, y ahí complementando lo que dijo Julio acerca de la película de Bambi y del Rey León, donde pues sus protagonistas sufren la pérdida de sus padres, es un común denominador en las películas de Walt Disney, tanto que el personaje principal pierda a sus padres, o sea huérfano, y que en el transcurso de su historia o de su película pierda tanto a algún familiar como a un amigo o ser querido.
Y esto, fíjate Ujú. que no es coincidencia, porque cuando Walt Disney empezó a tener un poco de dinero debido a las ganancias de sus películas, le compró a su mamá una casa, que desafortunadamente la señora falleció en una de ellas porque hubo una fuga de gas. Verde. Y pues él se siente como Transmite de como cierta manera ese sentimiento, sus y por eso es obras. que mucho de sus obras tienen como ese común denominador. Está interesante ese dato, güey. Sí, Está hay bueno, un güey. tema trágico en muchas de ellas, ¿no? O sea, tenemos al Rey León, tenemos a Bambi, tenemos a Blancanieves. O sea, hay muchos casos en los que hay algo que desencadena todo, güey. Y siempre es algo trágico. Y pues, ¿qué les parece si ya para finalizar, platicamos un poquito acerca de algunos mitos que han sucedido, o de cosas medio trágicas que han sucedido en los parques de diversiones de Disney World? Porque pues ya saben, ¿no? Que al ser tan famosas las empresas, siempre alguien quiere como tener un secreto ahí alguien les inventa algún secreto, o les inventa alguna historia, o ya saben, Esa leyenda. algo como para ¿cómo decirlo? Pues, quitarles la buena reputación o la imagen. Y se dice que en una de las atracciones más famosas que están en el parque, que es justamente la sección de los Piratas del Caribe, en una de las camas que se encuentran en las exhibiciones, utilizan a un esqueleto humano que es real. Verde. Digo, es una leyenda ahí, pero pues mucha gente dice que es totalmente verídica. Y en el 2007, bueno, es muy común que la gente, al ser tan fanática de todo el tema y el mundo de Disney, cuando algún familiar muere, pues le pide que deposite las cenizas, ¿En los o parques? sus cenizas en sus parques, ¿no? Para quedarse siempre ahí. Entonces hay una anécdota que cuenta un ex empleado del parque, en donde cuenta que había una familia que era muy asidua a los parques, que iba constantemente. Entonces pierde a uno de sus hijos, y el deseo de él es quedarse en el parque, ¿no? Que arrojen sus cenizas ahí. Entonces la familia va y pide permiso como a la gerencia del parque. Estos le dicen que no, ellos se van y luego regresan, ¿sí?, con las cenizas de su hijo, y en una atracción que pues la pasas como en carritos, llevan ahí las cenizas y las empiezan a esparcir, y se dieron cuenta por los videos de seguridad que estaba haciéndose la familia, güey. No. Y ahí hay un sinfín de historias así. Y ya después de una barrida ya, ¿no? O sea, de que Vamos, ahí fue Ya no estás en el parque. una Hay una limpieza, Mickey güey. Mouse también, güey. ¿Era qué? Hay una leyenda, una historia también de Mickey Mouse, donde se supone que en la atracción, ves que en los parques normalmente hay como los personajes disfrazados ahí caminando, sí, y demás, pues que empezaron a desaparecer algunos niños, y después, buscando los videos, se dan cuenta que un Mickey Mouse agarra al niño, bueno, uno de los niños, se lo lleva como a un callejón que está como abandonado. Entran al cuarto. Cuando está viendo los videos, un guardia de seguridad en automático va a buscarlo, dice que no hay luz en ese lugar, entra y demás, y que ve una criatura con dientes y como muy macabra. Él no tiene nada para apuntar, sale corriendo, regresan ya con linternas, ya no ven a nada, no ven que nada salió, pero encuentran a varios cuerpos de niños. O sea, qué loco. Sí, está cañón, que dices, no sé qué tan verdad sea. Sí, pero no, sí pues luce bien complicado, pero sí, hay mucho rollo con lo de los parques sobre, por ejemplo, la confidencialidad de los trabajadores. O sea, sí, realmente nadie sabe quiénes son, siempre tienen que estar felices, así de que alegres, y ya es ser también bien difícil trabajar en esos lugares. De hecho, o sea, también haciendo como toda la investigación, vi que la gente que está detrás de las botargas de Mickey, de Donald, de Pluto, de quien sea, tienen así estrictamente prohibido hablar con las personas que van al parque. O sea, si tú le dices, oye, ¿dónde están los baños? Ellos igual te pueden señalar, pero no hablan, pero no te pueden hablar, porque esto hace que o sea, tú ya estás como muy casado con las voces de esos personajes. Sí, claro. Y si yo emito mi voz, la magia. Exacto, güey. Es como romper la magia,
y provoca que la gente no viva esa experiencia como tal al visitar Disney. Está bien interesante. Sí, eso, tiene. güey. Pero incluso así los de la taquilla y todo así tienen que ser felices. O sea, nadie no te van a hacer ni una jeta de que te van a tener que tratar al 100. Sí, y además, como, no está nada barato. Como les decimos, Sí, ¿no? pues, se dice que es el lugar más feliz de la Tierra, güey. Pero también hay algo bien interesante que si tú causas un disturbio o te portas mal o haces algo que está como fuera de la ley, en Disney, en el parque, hay cárceles, güey, donde te llevan las personas de seguridad y te dejan ahí hasta que venga la policía por ti. Okay. Sí, está loco eso. Y bueno, no cabe duda que al final Walt Disney pues es un ser que no va a morir nunca, güey, porque es una compañía que va a durar todavía 100, 200 años más, no sé. Sí. Él se muere en el 66 a causa de un cáncer de pulmón. De pulmón, fumaba mucho. Ajá. Y hay muchos rumores de que fue lo que sucedió con su cuerpo, ¿no? Han ustedes escuchado que supuestamente está congelado, Sí. ¿no? Sí. Ya es Sí. una teoría desmentida por bastantes hechos y por documentos que confirman que fue cremado 2 días después de su fallecimiento, pero bueno, nos gusta a todos hacer este tipo de teorías. Esa creepypasta. Ajá, exacto, ¿no? Y están buenos porque al final se van nutriendo como de todo lo que la gente va como sumándoles, ¿no? Y al final se convierten en, pues, en teorías En mito. No, entretenidas, güey. Sí, y engrandecen su leyenda, güey, al final del día. Exacto. ¿no? Como que no hay una leyenda, un ícono tan Sí, porque- importante que no tenga una teoría conspirativa. Ajá, Sí, aparte, claro. hay así artículos de, digamos que de prensa y de revistas famosas en los que aseguran que pues sí está congelado porque nunca nadie vio su cuerpo, ni hay fotos, ni videos de su muerte. Ajá, Y que según también la familia solicitó que no enviaran flores, sino que más bien depositaran dinero como alguna fundación creada por Disney. Era el Instituto de Arte de California, güey. Ajá, Tenían entonces, que dar donaciones. pues eso también como alimenta pues estas teorías de la mito. conspiración, Sí. exacto. Sí, en realidad pues fue un funeral muy, muy íntimo donde estaban Privado. las familias. Exactamente. Está enterrado en Los Ángeles, Ujú. en un panteón en Los Ángeles, ahí en su como nicho familiar, no sé cómo se llama, donde están como los restos de él y otras personas como de su familia. La teoría nace o surge de que fue congelado bajo un proceso que se llama crionización, que sí existe, o sea, sí existe, sí hay empresas que se dedican a congelarte para supuestamente en un futuro puedas, pues, Ya con la reanimarte a la vida. Ajá, con la tecnología. Pues, o sea, hay gente que está congelada, o sea, es un hecho. Cuando se murió Walt Disney en los 60s, ya había 6 empresas en Estados Unidos de Que hacían crionización. Y lo más cañón es que justo una de estas empresas está justo enfrente o a un lado del panteón donde están los restos de Walt Disney. O sea, por eso como que va tomando fuerza esto. Se supone, ajá, exacto, y se supone que llevan su cuerpo, le drenan toda la sangre, ¿no? Esto lo hacen en California, en un laboratorio súper secreto, ya saben. Ajá, pero súper pro. Le reemplazan la sangre con un fluido que no es cristalizable, lo envuelven como en unos tejidos especiales, no sé, onda como astronauta, y lo sumergen en nitrógeno líquido. No, ma. Está a menos 196 grados bajo cero el cuerpo de Walt Disney para que un día en el futuro pueda ser reanimado. Pues fíjate que imagínate, güey, que si sucediera, no sé, que sucediera ahorita, 2021, lo despiertas. Güey, lo que podría ver él, ¿no? O sea, lo que neta él podría entender así del visitar un parque de atracciones, o sea, como hoy en día están, ver, sí, él ni siquiera vio la película del Libro de la Selva, güey. O sea, bueno. No, se murió antes. Seguramente sí la vio antes, pero, o sea, vaya, ya no vio cuando salió y todo ese rollo. Y muchas películas. Pues fíjate que también, hablando de eso, la película Frozen quiso utilizar toda la publicidad y las búsquedas en internet de este tema
Disney congelado, Disney Frozen, para que cada que buscaras esa teoría o esa conspiración, pues te llevara directamente a la película y no a las notas en las que Disney está congelado. Yo tengo que confesarme de que Frozen 2 es una de las películas favoritas de todo Disney, güey. Frozen 2 se me hace bien. ¿Sí? O sea, si hacen un live action de Frozen, siento que está bien bueno, güey, la historia, güey. Sí me gusta. Además, es la primera princesa que se vuelve reina, güey. Ándale, sí. Bueno, es que también está escoger alguna película de Disney, güey. O sea, yo tengo 3, 4 candidatas sin problema, ¿no? O sea, yo tengo La Bella Durmiente, La Sirenita, Bambi, no sé, El Rey León, tal vez. Clásicos. Como mi top, sí, no sé. Yo prefiero reservarme mis películas porque tengo tantas que... Sí, yo también soy bien fan de todas. O sea, me encanta Hércules, El Rey León, ¿no? Pues, de las princesas, Mulan, güey. Mulan es una de mis pelis favoritas igual, animadas. Entonces sí, hay un montón de personajes, de películas, de historias y de un montón de cosas más que podríamos hablar de este personaje. Tiene todo un capítulo para él. Un buen capítulo. De los íconos, no fuiste un ícono si no dejaste una leyenda urbana como Walt Disney. Sí. Y pues fue un gran capítulo. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, nos escuchamos. Nosotros sí nos vemos, aunque sea aquí por video. Chao. Que estén bien. Nos vemos pronto. Coman frutas y verduras. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.